Bienvenidos. Esto es Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición. ¿Qué tal están? Feliz noche, bienvenidos a Verdades Ocultas. Estamos en 13 de septiembre del 2021, transmitiendo desde Miami, Florida, en nuestro penúltimo programa que hacemos desde la ciudad del Eterno Sol, como le llaman a Miami, Florida. Y como pueden ver, en una buena dieta alimenticia, practicando el regalo de las mandíbulas, se encuentra con nosotros ya don Frederick Goodman, que no sé por qué ya se puso oscuro, don Frederick, si estaba bien, ¿cómo estaba? No hable, no se preocupe, siga masticando. Yo voy a hacer el preámbulo mientras usted por lo menos levanta la mano y saluda a la audiencia. Creo que tenías mejor la cámara como estaba antes, cierta posición, porque ahora se te ves como presidiario. Como que tienes miedo de que no te vean la cara. Es por la sombra, es por la manera como ubicaste el teléfono, se te ve sombra. Ya puedes, ahí te vas a ir viendo. Creo que te vas a ir ubicando ahí mientras vas viendo la transmisión. Ok, bienvenidos a Verdades Ocultas. Vamos a poner el tema de hoy y nuestro público que hoy nos acompaña en el programa, que si hace un poquito más de silencio, por favor. Clarisa, si no hace un poquito más de silencio, por favor, que no se meta en la transmisión. Ok. Bueno, perfecto. Vamos entonces, ahí está. Vamos a poner el tema de hoy. Ok, vamos a ver. Ahí está. Miren, ese es el tema de hoy. Cristo murió por mí, fue un mártir. ¿Un mártir murió por mí? ¿Cómo es eso? Antes de ¿cómo se llama? De comenzar con el tema de hoy, quiero hacer una advertencia. Una gran advertencia, por favor. Póngame atención a esta advertencia. En ninguna forma el programa de hoy, y ninguno de los programas, pero particularmente voy a hacer esta advertencia grande en este programa, no es nuestro anhelo ni nuestro deseo desacreditar, desmeritar ninguna doctrina, ninguna forma cotidiana, común, de promover lo que se llama popularmente evangelismo, ¿sí? De esta idea o el sustento doctrinal que se pueda tener sobre esta bandera de Cristo murió por mí. No queremos ni desacreditar, ni minimizar, sino más bien hacernos válidos de este pensamiento y esta frase y el sustento de todos los versículos para irnos más adentro, ¿sí? Para ver qué es lo que está más allá de la letra que nosotros podemos leer en los versículos y de lo que propiamente es en esa frase está dicho. ¿Por qué? En mi caso particular, y todo este preámbulo para que después Frederick entre, en mi caso muy particular, hay muchas preguntas que yo me hacía y sé que hay varios tipos de personas que se hacen las preguntas, pero solo se las formulan y prefieren descansar en no indagar más, en no preguntar, en satisfacerse con lo que pueden encontrar simplemente. Y aunque eso pueda ser la respuesta de un pastor, de una doctrina teológica, de una escuela de teología, de un video en YouTube, de una prédica, aunque todavía esa respuesta genere más dudas o no pueda satisfacer algo más palpable, pues se quedan ahí. Yo no me quedé ahí, quise ir más allá. Y es cierto que entre más uno va buscando, incluso siempre van a venir más preguntas, eso nunca va a terminar. Y qué bueno que vengan más preguntas. Pero me parece que lo triste es solo quedarse ahí y no seguirse cuestionando. Con esto de que Cristo murió por mí en la cruz, y yo meditaba, y muchas veces lo medité, esa manera de, llamémoslo así, de marketing, de llegar al corazón de la gente, diciéndole Cristo murió por mí, me ponía a pensar muchas veces, bueno, pero Francisco Morazán murió por una causa, ver Centroamérica Unida. Bolívar murió por una causa, ver la Gran Colombia.
Martí fue un mártir, murió por una gran causa. Y así podemos encontrar en la historia cualquier cantidad de mártires que murieron por una causa. Y nosotros podemos ver y decir, Razaí, ¿cómo puedes comparar a Jesús con un mártir? Porque Jesús nunca pecó, Martí pecó, Morazán pecó, ¿cómo se llama? Simón Bolívar pecaron. Jesús nunca pecó, no podés, o sea, eso es una herejía lo que estás haciendo, Razaí, no podés compararlos. Sí, pero murieron por una causa. Yo pensaba, ¿realmente será la mejor manera de mercadear a Jesús si por usar un término? Aunque estoy tratando de usar términos que podamos hacerlo en un diálogo muy palpable, ¿no? Lo que se dice, o muy aterrizado. Y venían estos pensamientos, sí, no puedes comparar, Martín Morazán y quien sea, no fue no fue un Jesús, no hay comparación. Jesús no pecó. Y se nos dice pues que Jesús murió por nuestros pecados para que nosotros no pagásemos esa muerte tan horrenda, porque merecíamos la muerte. Y Jesús cargó sobre sus hombros todo el castigo que nos venía a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros merecía morir de esa manera, o peor aún. Pero, y se dice que por eso murió, para que nadie más muera. Pero es que resulta ser que después de la muerte de Jesús hubieron muertes horrendas también. ¿O acaso ya se olvidaron toda la gente que dentro de los coliseos romanos morían? Porque eran perseguidos por Roma y eran despedazados por los leones. Imagínese usted morir despedazado por un león. Que el león le agarre una muñeca, le agarre el brazo, le arranque la boca, le saque un ojo. Y todos esos mártires, o los que morían quemados. Y estos estos murieron. Si nos vamos a lo que se dice popularmente de aceptar a Jesús, estos sí que lo aceptaron, ¿no? Estos sí lo aceptaron dentro de lo literal de apegarse a seguir el ejemplo de Jesús. Tanto así que muchos dicen que para ellos era dignificante morir de esa manera, porque para ellos era una manera de emular, repetir, estar en la misma sintonía que Jesús. Entonces, también fueron mártires. También murieron por nosotros porque nos dejaron. O sea, también, o sea, sí, murieron por los suyos. Y hay muchas personas a lo largo de la historia que han tenido, y es que lo que pasa es que se quiere vender la muerte de Jesús como que es la muerte más atroz que un hombre ha recibido. Y pongamos en el escenario que sí es. Que si nosotros podemos hacer un registro, pues de muertes atroces en el mundo han existido, muertes horrendas han existido. Pero el sustento es, pero es que Jesús no lo merecía. Y aquel montón de niños inocentes, puros, sin mancha, que han sido violados una y otra vez, que se les vació sus gotas de sangre hasta lo último, que los hicieron picadillos, inocentes. Y podemos seguir, o sea, ¿por qué hago este ejercicio? Porque yo quiero ayudarles a muchos en el sentido de que estoy convencido y claro que más de alguno de los que me está viendo se formuló estas preguntas, quizás las cayó, las aquietó y dijo, bueno, hasta ahí me quedo. Y descansó y dijo, es que Jesús es el Hijo de Dios y era santo, entonces la muerte de él sí murió por mí porque era el Hijo de Dios. Y repito, y se hace esta comparativa donde se han hecho grandes estudios, cálculos, demostraciones forenses de cuántos golpes, cuántos latigazos, cuántas arrancadas de carne, en fin. Y esto se quiere utilizar como el argumento de punta de lanza
para que una persona venga y diga, yo acepto a Jesús. Ahora bien, esto se acompaña obviamente con una cantidad, esto no es algo que la gente se inventó y sacó estos argumentos porque quiso, no, o sea, hay toda una doctrina sustentada en una gran cantidad de versículos, ciertamente, ¿ya? Y voy a enunciar algunos de los sustentos, después vamos a ir a los versículos, pero voy a enunciar algunos de los sustentos para introducirnos más. Por ejemplo, uno de los argumentos es que Jesús, al ser santo, puro, sin pecado alguno, entonces su sacrificio era válido para aplacar la ira de un Dios justo. Porque al ofrecerse a sí mismo como un Dios, entonces su muerte tenía más valor porque era Dios. Entonces era Dios sacrificándose a sí mismo porque era Dios que quería descargar su ira sobre los pecadores, pero la descarga sobre sí mismo. Ese es el argumento. O sobre su hijo, si algunas otras posturas lo quieren ver de esa manera. Entonces, se presenta que esto era castigo para la humanidad y dice, bueno, es que la muerte entró por un hombre, entonces todos merecíamos pecar. Pero es que la cuestión es que antes de Jesús ya habían muertes atroces. Después de Jesús ya habían mártires también. Antes de Jesús hubieron mártires, después de Jesús hubieron mártires. Antes de Jesús hubieron muertes atroces, después de Jesús hubieron muertes atroces. ¿Y por qué digo antes y después? Porque se dice que él murió entonces para que la muerte ya no existiera, pero la gente sigue muriendo. Y hemos hablado de la muerte en otros programas. Entonces, la intención de querer presentar estos argumentos me parece a mí que en alguna manera llega a un punto donde puede encontrarse un desgaste. Un desgaste que muchos le han encontrado ese desgaste cuando se ponen a evaluar otras posturas y se dan cuenta de que realmente el cristianismo está basado en un mártir. Y obviamente a los humanos les gusta ser bandera de los mártires. Y el sistema lo entiende bien. El sistema lo entiende clarito. ¿Por qué? Porque incluso lo podemos ver en los ejercicios políticos donde el mismo sistema crea mártires para desviar la atención. Entonces, Jesús murió por mí y está entonces porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús cargó todo el castigo de los hombres para que nosotros no sufriésemos de esa manera, no muriéramos de esa manera, porque merecíamos. Y obviamente ya viene el otro argumento que es del infierno. Todos merecemos el infierno, pero Jesús venció el infierno, las puertas del infierno. Entonces ahora los que lo siguen a él o los que creen en él ya no van al infierno. Entonces por eso murió Cristo por mí, para que yo, en resumen, para que yo no vaya al infierno, porque eso es lo que merezco, porque Dios en su justicia sabe que yo merezco ir al infierno y merezco morir vilmente por mis pecados. Pero lo interesante es que viéndolo desde esa perspectiva, repito, antes de Jesús ya existían mártires, después de Jesús siguen existiendo los mártires. Antes de Jesús ya había muertes atroces. Después de Jesús ya hay muertes atroces. Siguen habiendo muertes atroces. No solo eso. Antes de Jesús ya había gente que moría muy lindo. Había gente que no moría atroz. Después de Jesús hay gente que no muere atroz. Gente que no ha aceptado a Jesús y que no mueren atroz. Gente que jamás en su vida han dicho, Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Y mucha de esa gente ha muerto plácidamente. Y alguien puede decir, sí, pero no sabes cómo es su vida después de este plano. Sí, yo no sé cómo les fue. Yo puedo interpretar, pero no puedo asegurar. Lo que sí puedo decirles es que si nosotros merecíamos morir vilmente, pues no todos mueren vilmente y hay muchos que bueno, si todos morimos vilmente porque todos, ¿cómo se llama? Estamos destituidos de la gloria de Dios y todos merecemos la justicia de Dios, el pago, la justicia, la muerte atroz, la merecemos. No todos mueren atroz.
Yo quiero hacer un ejercicio mental, ¿no? Con todo esto. Repito, mi intención no es demeritar ninguna doctrina ni minimizar, es pensar, pensar, lanzar y pensar, para luego desarrollar el diálogo. Entonces, vamos a ver algunos versículos. No sé si algo más se me escapa, pero como base de vaciar pensamientos sobre esto que nos ayuden a desarrollar el tema, creo que esa primera parte está. Voy a pasar al siguiente aspecto. Leer versículos. Quiero leer este de Hebreos 9:22, el cual dice: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Romanos 3, del 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Mira qué interesante. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Miren lo que decía, muchos dicen que aquí está el versículo donde interpretan y sustentan de que Dios, por su justicia, debía de derramar su ira con la humanidad, los humanos, y la derramó en Jesús. Escuchaba a alguien decir literalmente hoy que la ira de Dios la derramó en Jesús y no en la humanidad. No sé, porque he visto un montón de mártires que parece que no los abrazó eso. Y como digo, un montón de niños que han muerto horriblemente. Horrible. Espantoso. Entonces dice acá, vamos a ver más versículos. Nadie tiene amor más grande que el de dar la vida por sus amigos. Yo he conocido un montón de gente que da la dolor. Bueno, digo, he conocido historias, no voy a decir un montón de gente. He conocido historias, ¿no? Hay mucha gente que ha dado la vida por sus amigos, pero podemos ver varias historias en la guerra. Y que puede decir, sí, pero no puedes comparar porque no es igual. Una persona, muchas de esa gente eran egoístas. Sí, está bien, muchos sí, otros no, pero ha habido de todo. Han habido egoístas que han dado su vida, otros sí, otros. Ha habido de todo. ¿Sí? Ha habido de todo. Pero hemos conocido historias de amistades, casos preciosos de amigos, familiares que han dado la vida por sus hijos, madres que han dado la vida por sus hijos. En la Biblia tenemos cantidad de historias de madres o hijos que sacrificaron su vida por sus familiares o por sus amistades. Los apóstoles murieron de manera horrenda, se sacrificaron para que el mensaje continuara. Efesios 5:2, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. O sea, había a Dios que darle un sacrificio fragante. Y recordemos también, Frederick, algunas posturas que nos hablan de que hay seres oscuros, que le llamamos como demonios, que son como rémoras, que les gusta, que son como parásitos energéticos, que les gusta chupar energéticamente a las personas. Y hay teorías que dicen que una de las razones por las cuales les gusta a los niños o sacrificio de niños es por la energía tan pura y tan limpia de los niños, que es tan potente. O sea, es como, es un gran elixir para ellos, una gran droga. Entonces, la sangre derramada por Jesús debe tener un componente, no sé, de elixir increíble. Era una de las razones como para aplacar la ira de los demonios. Entonces, hay otras teorías que dicen eso. No. Ok, vamos a ver algunos versículos más. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados del mundo, de muchos. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan.
Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Ok, hay quienes dicen, no sé si me ayudas ahí, Clary, porfa. Hay quienes dicen que, a ver si me ayudas, porfa. Si me ayudas, porfa, que se introduce con la bebé. Entonces, te decía, ya me perdí. A ver si me puedo lograr meter de vuelta. Ayúdame con lo que te venía diciendo, que me perdí ahorita. Me perdí. ¿Me ayuda, caballero? ¿O está comiendo que ni me escucha? ¿Ah? Escucho con los dientes. No escucho con los dientes. No has escuchado nada, lo que he dicho. Porque nada. No, mentira. Porque el que busque salvar su vida la perderá. Y el que busque salvarla. Ok, entonces hay quienes dicen que el humano es incapaz de salvarse por sí mismo, entonces que la salvación viene por Jesús, ¿no? Y claro, hay un montón de versículos que avalan esa interpretación. Entonces que necesitan aceptar a Jesús porque Jesús fue la ofrenda que sirvió en sacrificio, como lo hemos leído en varios de los versículos. Entonces, bueno, creo que hay más versículos, pero creo que todos van a redundar en lo mismo. Creo que el sentido de sustentar todo esto que he dicho, hay un montón de versículos que lo sustentan. Para darte el paso y ya que te quedes con el programa. Ok. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué le decía Frederick que queremos? Si nosotros entendiésemos, como muchos hoy, de una manera bien acertada para mí lo interpretan, Pablo de Tarso fue un místico, un gran místico. Algunos dicen, fue un gran gnóstico, dicen Pablo de Tarso. O de los primeros gnósticos, dicen algunos otros. Bueno, en fin. Otros dicen que Pablo fue un gran cabalista. Pero a lo que yo quiero decir con todo esto, que al final es lo mismo, todas estas palabras, cabala, gnosticismo, misticismo, en esencia llaman a lo mismo, que es el conocimiento profundo, el conocimiento que hay detrás de los símbolos, que hay detrás de las letras, que se esconde detrás de todo eso. Para arrancar, Frederick Goodman, me gustaría a mí que pudiésemos hacer una especie de introducción para ayudarle a la mente, para llegar a la conciencia, y que nosotros pudiésemos ver con mayor sencillez y claridad que es cierto que hay muchas cosas que son literales en la Biblia, pero que es cierto que hay un montón de simbología y que nosotros tenemos que ir a ver qué es lo que está detrás de esos símbolos. Es cierto que dentro del campo de lo literal hay ciertas cosas que proceden, que suceden y que tienen su sentido en lo literal, pero que también tienen un sentido mucho más profundo en lo simbólico. Entonces, que entendamos que gran parte de la forma de escribir de los apóstoles, que entendamos que es cierto que se nos ha dicho, ay, que dejemos el misticismo, pero es que esta gente eran místicos. Eso es lo que yo quiero decir así claramente, verdaderamente. Eran místicos. Ellos no eran carniceros. Jesús no era ningún carnicero, ni Pablo, ni Mateo, ni Lucas. No eran carniceros. Eran místicos. ¿Y por qué digo que no eran carniceros? Porque si nosotros empezamos a entender que detrás de eso, esas figuras, que la sangre, que el cuerpo, que la muerte, que murió por nosotros, que se sacrificó, que se entregó, que derramó su sangre, no me están hablando de carnicería. Que la Biblia es un libro altamente codificado. Es un libro que no está para que de primas a primeras se entienda lo que está diciendo. Está diseñado para que aquel que desee encontrar el tesoro se faje por escarbar lo que ahí está escrito. Se faje por escarbar, porque estamos hablando de grandes tesoros. No estamos hablando de cosas que superficialmente
se deben de tomar. Estamos hablando, Jesús lo repitió tanto con lo que decía, gran tesoro, la perla de gran precio, perlas a los cerdos, gran tesoro. En español, lo que está escrito es ocultismo. O sea, son cosas que están ocultas. Son cosas que hay que ir a ver qué es lo que está detrás de lo que sea a primera mano, se ha cubierto. ¿Para qué? Para que no cualquiera lo encuentre, sino los que realmente sepan encontrar tesoros. Anhelen, busquen encontrar tesoros. Me gustaría que comencemos por acá, que podamos ayudar a la gente a ver que estamos hablando de místicos, no de carniceros, de místicos. Gente que escribía codificando en los símbolos. Adelante, señor Goodman. Bienvenido a Verdades Ocultas. Bueno, muchas gracias. El tema de hoy es muy interesante y de hecho esta mañana tuve un diálogo con una persona hablando sobre esa temática, justamente, y, y una de las conclusiones a la que esta persona llegaba mientras estábamos conversando, nos tomamos desde el desayuno hasta el almuerzo, estuvimos hablando, aunque él venía a venderme un producto y al final salió más nutrido que si hubiese vendido el producto. Entonces una de las conclusiones que él me decía, porque veía que el hombre estudiaba mucho la Biblia, es, bueno, parece que aquí todo tiene que ver con la interpretación, ¿sí? Parece que mucho de lo que observamos o mucho de lo que estamos, con lo que estamos lidiando a la hora de hablar de la Biblia, gira en torno a las interpretaciones, gira en torno a las traducciones. Es como cuando decimos nada es lo que parece. Ahí lo estabas diciendo bastante bien. La Biblia no está hecha para que tú simplemente cojas y te inventes una doctrina a tu gusto. Lo puedes ver en un ejemplo muy claro. Si tú tienes un niño pequeño y tú quieres ponerle episodios de la Biblia para educarlo, ¿qué le vas a educar? ¿De cuando violan a fulanita o matan a menganito o los crímenes que había y los asesinatos? Eso es con lo que vas a educar a un niño. Entonces es lógico que tienes que comprender que se trata de historia y que hay muchas cosas ocultas dentro de las cosas que se mandó que ocurriesen o que se mandó a que hiciesen. Y hoy hablaba precisamente con este caballero sobre el asunto de la cruz, porque él me decía, bueno, entonces, ¿qué significado tiene la cruz? Le dije, tenemos que irnos a la mente de Jesús y no a las interpretaciones que se basan en traducciones, que se basan en personas que aparecieron después. Pero como digo muchas veces, yo no pretendo menospreciar el trabajo de Pablo de Tarso. O sea, no pretendo desmilitar su trabajo. Sin embargo, o las personas son paulinas o son cristianas, ¿sí? Si son cristianos, se supone que tienen que seguir el modelo de las enseñanzas y del criterio de lo que está transmitiendo Jesús. Y si son paulinos, entonces seguir el modelo de enseñanzas de Pablo. Pero muchas personas dicen, no, no, es que es lo mismo. Y en realidad no es lo mismo. O puedes coger, por lo menos lo que conoces de la biografía o de la historia o hechos inspirados, o sea, la historia basada en los hechos de la historia de Jesús, que es lo que tenemos de los evangelios, porque no son, la historia no es tal cual como la cuentan, sino que es una reestructuración. Puedes tomarlo de ahí, puedes tomar lo que dice Pablo y te das cuenta de que no están hablando de las mismas cosas, pero el trasfondo tiene una misma intencionalidad. Así que observamos que hay una serie de símbolos, hay una serie de conceptos que están tratando de transmitir, que están tratando de enseñar, y que una de las primeras cosas es que la mayoría de cristianos presume que conoce a Jesús, pero en realidad lo único que conoce de él es una parte biográfica, ¿sí? Conoce una biografía de él y puede presumir de que en su corazón tiene una relación con Jesús y todo eso, pero a la hora de la verdad no conoce la gran mayoría de Jesús. ¿Y por qué digo eso? Porque las enseñanzas que Jesús estaba transmitiendo estaban basadas en un sistema de pensamiento muy característico del Oriente. Sin embargo, el sistema de pensamiento de enseñanzas que se vino a interpelar consiste en concepciones de Medio Oriente y del sistema de pensamiento occidental. Entonces, no coincide.
con las enseñanzas de Jesús. Y por encima de todo, las cosas que estaba él tratando de decir muchas veces estaban tomando modelos o conceptos del judaísmo en función de la forma de pensar de ellos. Si no hubiese estado entre ellos, hubiese estado con los griegos, él le habría hablado a los griegos en base a la filosofía. Si hubiese estado con los egipcios, les habría hablado en base a la sabiduría. Si hubiese estado en otra región, les habría hablado de esas personas según otras cosas. Si hubiese estado con los celtas, les habría hablado de la naturaleza. Entonces, él se estaba comunicando con las personas en el lenguaje que ellos entendían. Cuando estaba con judíos, pero no necesariamente religiosos o no necesariamente personas de una tradición, él les hablaba con elementos de la naturaleza, les hablaba del cultivo, de la agricultura, de los animales del campo, de cosas así. Y cuando tenía que tener un debate con gente que era recalcitrante, ¿sí? Obtusos con sus conceptos de las tradiciones mosaicas, entonces sí hacía menciones a la Torah, ¿sí? O en general a la Tanakh. Entonces, ¿qué es lo que él está tratando de exponer? Algo que para él va a tener un resultado, pero a los ojos de quienes todavía no tienen la forma de pensar de él, la idea es otra. Por eso Pablo estaba hablando muchas veces del sistema de pensamiento de Cristo, o lo que él llamaba la mente de Cristo, que es la forma de pensar del Espíritu Santo, y otra cosa es la mentalidad que tiene la gente de la religión, que se basa en la especulación, que se basa en la suposición, que se basa en... Sí, bueno, primeramente encontramos superstición y mitologemas, que es la forma en la que tenía la gente antigua de ver la vida, cómo entendían ellos en general la vida. Y eso lo pueden ver si se van desde la China hasta Escandinavia, se van con los incas o se van con el pueblo que quiera, todos estaban siempre dentro de los mismos esquemas de que las personas estaban supeditadas a los intereses de los dioses y que los dioses tenían funcionarios que trabajaban para ellos, fuerzas, espíritus, entes, lo que fuese. Y si las personas no hacían las cosas según determinaban estos dioses, ellos los reprimían, ellos tenían lugares, o sea, situaciones con las que los castigaban y cuando se despojaban del cuerpo los llevaban a ciertos lugares donde los iban a atormentar. Esa era una cuestión que venía de las diferentes culturas. Y el judaísmo no estaba exento de esto. El judaísmo tenía también muchas cuestiones del zoroastrismo, etcétera. Y ellos tenían esta forma de pensar en que lo que tú hicieses era observado por determinados dioses y esos dioses iban a mandar verdugos para que te castigaran, sean en el ahora, cuando dejases el cuerpo, en un lugar a posteriori. Entonces ellos tenían esas creencias no venían de que se las hubiesen querido inculcar los ángeles, venían en que ellos ya las tenían. Entonces, ¿qué es lo que encuentras muchas veces cuando tratas de introducir nuevos elementos a un grupo de personas? Es que ellos ya tienen sus creencias preestablecidas. ¿Cómo haces para introducir una verdad en medio de un sistema de pensamiento que no le interesa lo que tú les vas a decir? Y por encima de todo, aunque les interesase, no tienen un bagaje intelectual, no tienes por dónde explicar lo que les quieres decir. Y eso ocurre con el sarcasmo, cuando Jesús dijo, amad a vuestro prójimo como a ustedes mismos. Él no estaba siendo eh, literalista, él estaba siendo sarcástico, porque sabía que ni ellos ni ninguna otra sociedad en general en aquel entonces sabía lo que era el amor. Por encima de todo no sabía lo que era el amor al prójimo, no tenían ni siquiera amor por sí mismos. Entonces era un sarcasmo. Y cuando nosotros observamos que para empezar la gente no ha entendido las palabras de Jesús, no ha entendido su forma de pensar y por encima de todo no ha entendido el simbolismo en cuanto a las cosas que se estaban mencionando, tendría que haber un replanteamiento de los hechos. Ahora, tomamos a Jesús, ¿sí? Y vemos qué es lo que está tratando de explicar. Le dicen, Señor, te van a crucificar. Él sabe que le van a crucificar. Y muchas personas de los que estaban alrededor de ellos buscan la manera de asesinarle. Entonces aquí empieza toda esta historia. Él quiso que todo eso ocurriese para morir por las demás personas. Lo que estaba diciendo Rasek hace un ratito, todo eso es perfectamente admisible y totalmente cierto. Casos de otras personas que han muerto en circunstancias mucho peores y que los han torturado por días, meses y han estado prisioneros de guerra.
que han sufrido todo tipo de abusos. Lo de Jesús no duró ni un día entero, ¿sí? Fueron 12 horas desde el momento en que lo capturaron hasta que muere. Y en situaciones mucho peores. También ha habido muchas personas que se han sacrificado por otros, en muchos contextos. Entonces, ¿qué es lo que se busca? El interés que tuvo la Iglesia Católica de utilizar el chantaje emocional, el chantaje psicológico, y eso sigue ocurriendo y sigue existiendo en las religiones occidentales. Es el uso de ciertos elementos para tener a las personas en una supresión de conciencia y en un estado de culpabilidad permanente. Tú te sientes culpable porque Jesús murió por ti. En realidad, el razonamiento no se entendió de la forma correcta. Desde el principio Jesús nunca estaba exponiendo las cosas en el sentido de que tú tienes que tener una deuda con Él, porque lo que se supone que estaba haciendo era eliminar la deuda. Daniel lo dijo en su momento, porque he aquí que el elegido vendrá y hará esto y esto y esto, porque le explican, 70 conjuraciones están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para quitar la prevaricación, poner fin al pecado, traer la justicia perdurable, etcétera, etcétera. Entonces, si se supone que eso lo está haciendo el elegido, ¿cómo se supone entonces que va a seguir habiendo un cargo de culpabilidad de las personas? No, ahora ya no le debes nada al sistema, ahora me lo debes a mí. Pues seguimos hablando de la deuda. Y de lo que se trataba es que no tenía que haber ningún tipo de deuda. Uno dice pecado en el español, pero en términos de ellos se denominaba, o sea, el concepto era una deuda. ¿Por qué? Porque cuando una persona estaba haciendo determinada cosa, estaba creando una carga, ¿sí? Supongamos que hablamos en términos hinduistas, se hablaba de que una persona acumulaba un karma. Hablemoslo en términos de física cuántica, estaba acumulando una carga negativa. ¿Sí? Hablemos en términos de vocabulario de Jesús, lo que siembras, en algún momento eso lo vas a cosechar. Entonces, lo que estabas realmente era creando una especie, hablemos en términos económicos, estás creando una deuda, en algún momento tienes que pagar ese préstamo, esa deuda. En consecuencia, no es que le estés debiendo a Dios o no es que estés haciendo un pacto con el diablo, simplemente en el vocabulario que lo quieras ver o la forma que lo quieras percibir o definir, se crea una especie de deuda. O sea, algo que haces genera una carga. Si es, digamos, positivo, el resultado será positivo. Si es negativo, el resultado será negativo. Es así de simple. Entonces, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba tratando de quitar un componente social que estaba en la mente de las personas. ¿Sí? Esa idea de que, esa idea de que tú estás haciendo determinada cosa y eso después va a venir en tu contra. Aunque, Entonces, fíjate que, uno, sí, dale, bueno, no sé, te sí, una queda, última cosa. dale, Sí, ok. una última cosa y es el hecho de que tienes que crear un sincretismo, Ajá. ¿sí? Entre un sistema de pensamiento y lo que tú quieres introducir, porque de otra manera no encuentras cómo, ¿sí? Tú suponte que Jesús hubiese querido enseñarle budismo a los judíos. ¿En qué momento él les dice que si el ser interior, la luz interior y bla, 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 lo levantan a piedra? Literalmente lo levantan a piedra. Entonces, no puedes venir a una sociedad y enseñarles cosas que ellos no las van a aceptar. Lo que puedes hacer, y lo que hizo la Iglesia Católica, lo que hicieron los romanos, o sea, todos estos pueblos lo han hecho, y lo hicieron también los ángeles con Israel. Toma los elementos en los que ya cree esta persona y cámbiale la forma, cámbiales el nombre, cámbiale la concepción, ¿sí? Y después pasamos al siguiente nivel a ver qué tanto se ha progresado. Esa es la manera en que lo haces. El niño te está diciendo, quiero una chocolatina y quiero una chocolatina y todos los días quiero una Coca-Cola, porque ya se ha cogido un hábito de que pasa por el supermercado y él siempre quiere cosas que sabes que son malas para tu salud. Bien, puedes ponerte a discutir con él y pelear, o regañarlo, castigarle, pegarle, o darle lo que él quiere. Entonces, al final, de ninguna de las dos maneras lo estás ayudando. Pero, ¿qué puedes hacer? Coger un sustituto. Coges un banano, le pinchas un palito, lo metes en el congelador, lo sacas, le dices, toma, aquí tienes un helado. Sí, creaste un helado de un banano. Entonces se lo cambias por la chocolatina. Le haces un jugo natural, se lo das y le dices, toma esto en cambio, a cambio de la Coca-Cola que quieres. Pero sabes que en el momento en que coge un hábito, no puedes pretender que simplemente le vas a decir, no, a partir de ahora ya no te gusta la Coca-Cola ni te gusta hartarte chocolatinas o caramelos. Y esto es lo que ocurre con la sociedad. La sociedad toma hábitos, vive con esos hábitos y muere con esos hábitos. Y lo mismo con las creencias. Vive con una creencia, lo inculcan en esa creencia y muere con esa creencia. Por mucho que se la quieras cambiar, no puedes cambiársela. Menos en una sociedad que no tiene mente abierta. Entonces, lo mejor que puedes hacer es crear un sustituto. Los ángeles que hicieron durante todo el proceso del Sinaí, sustituir. Pero no quiere decir que les enseñasen la verdad. No.
les enseñaron la verdad a través de símbolos mientras le hacían un sincretismo. Quita esto y te lo sustituyo por esto. Jesús, ¿qué hacía? Él no podía pretender entrar a una sociedad tan terca como la judía, pero tan terca, porque era una sociedad más terca que existen los judíos, y pretender introducirles a ellos elementos que no guardan relación con el sistema de pensamiento que ellos tienen. Porque no dura 3 días, ¿sí? Luego lo levantan a piedra, ¿sí? Buscarían la manera que fuese, ahí lo matan, y lo matan antes de tiempo. En consecuencia, lo único que le queda a él es hablar con metáforas, hablar de ideas, ¿sí? De alegorías, para que la gente pues vea, tenga un punto de vista diferente, pero hablar de la verdad no podía, ni siquiera a duras penas le enseñaban, le entendían en aquel entonces sus discípulos. Entonces lo que Sí. encontramos es que él tiene que seguir el juego del simbolismo para poder transmitir una idea. Entonces, yo no les puedo decir la verdad, no les puedo explicar esto porque aunque se lo diga no me van a entender, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar simbolismos, ¿sí? Cuando él le dice, mete aquí la mano y toca, porque les está diciendo que soy de carne y huesos y no le están entendiendo. Está diciendo que es un fantasma, pero que no soy un fantasma. Que no. Entonces, llega un punto en que dice, ¿para qué me voy a poner a pelear con ellos? Más bien, toma, mira, mete el dedo aquí y ya salimos de dudas. Porque si te lo estoy diciendo y no me estás entendiendo que yo no soy ningún fantasma, entonces dame algo de comer. Pero puede que él ni tuviese hambre y a lo mejor era hasta vegano y no quería comer su pescado, pero con tal de que ellos se quitasen la idea que no estaban hablando con un fantasma, entonces venga, dame un pedazo de carne, a ver si creen que un fantasma va a comer un pedazo de pescado, ¿sí? O que tú le puedes meter la mano y tocar una herida a un fantasma. Entonces, es la mente de una sociedad que está basada en unos cánones y al maestro le toca adaptarse a las cosas de ellos y hablarles en sus términos, por mucho que él tenga ideas mucho más elevadas. Y con lo que pasa con la cruz nos va a llevar ahora a eso. La cruz tiene un significado, un componente que Jesús sí entendía, pero la sociedad no la entendía. Mucho menos la vinieron a entender los cristianos. ¿Por qué? Porque se han basado siempre en un sistema de pensamiento basado en el ego, no un sistema de pensamiento basado en la mente de Cristo, que es la misma mentalidad, y perdonen que pueda ofender a quien escuche esto, es la misma mentalidad que tenía Buda. Jesús y Buda tenían la misma forma de pensar, pero Buda vivió en una época y una sociedad que aceptó abiertamente ese sistema de pensamientos. Jesús no pudo con el judaísmo porque el judaísmo no iba a aceptar ese sistema de pensamiento que él tenía. Entonces le tocó jugar al juego de hablar de los mismos símbolos de Moisés y la simbología y hablar de símbolos, símbolos, símbolos y solamente hablar con el vulgo de alegorías, ¿sí? Y metáforas, de cuentos y cosas así para llamar la conciencia de la gente porque él no podía expresar la verdad porque no habría terminado su ministerio en 3 días antes de que le mataran. No era una sociedad. O sea, hoy día Jesús transmite lo que él quería transmitir y millones de personas lo escucharían, irónicamente, pero en aquel entonces no podía, mucho menos entre un pueblo judío. Um, era tan precioso y ha sido tan precioso esto de cómo han usado los símbolos, que cada símbolo que han utilizado sin duda es el mejor representante para aquel que quiera ir a estudiar y encontrar la verdad a través del símbolo, la va a encontrar, porque fíjate bien que hay un dicho que dice, mal paga el diablo a quien bien le sirve, ¿no? Y, y es cierto, o sea, cuando uno, yo meditaba esto hace años, cuando uno hace lo que corresponde, por decirlo así, al ego o al reino de las tinieblas, se endeuda, porque no te corresponde, o sea, por ejemplo, es como entrar a un supermercado y empiezas a agarrar cosas en la canasta, los productos los metes, esos productos tú no puedes salir del supermercado si no lo pagas. O sea, en tu vida no puedes entrar en esta vida y pretender que las cosas que hagas que pertenecen a la oscuridad, que vas a salir de esta vida sin pagarlas. Si tomaste lo que no es lo que es de la oscuridad, te van a cobrar. Entonces te haces esclavo. Ahora, veámoslo del otro lado. Si tú te tomas lo que pertenece al reino de la luz, te endeudas con el reino de la luz. No sé si me voy a entender con esto de la deuda. O sea, el concepto de deuda se mantiene, pero la diferencia es que cómo te va a cobrar el reino de la luz. ¿Cómo te va a corresponder? ¿Cómo te va a pagar? Con luz, porque lo que él es luz. Entonces, el concepto de deuda se mantiene cuando lo profundizas en ese sentido, claro. Por eso Pablo decía que él se hacía esclavo de Cristo, ¿no? Porque está hablando de este símbolo de que obviamente
Cuando tú te endeudas con la luz, pues entonces la luz te va a cobrar y te va a pagar con luz, porque es luz. Ahora, esta parte del ego es súper buena porque es interesante escuchar algunas posturas donde exaltan muchos principios egocéntricos. Y yo meditaba en estos principios egocéntricos, ¿no? Decir, Jesús pasó por la humillación. Jesús fue humillado. Y yo les voy a decir algo. ¿En verdad ustedes creen que Jesús se sintió humillado? A ver, ¿cómo decirlo? ¿Ustedes creen que Jesús realmente la humillación fue algo que en ese momento tuvo una gran lucha en su interior? Y alguien puede decir, no, Raceli, sí, porque Jesús era humano. Sí, pero también era Dios. O sea, era un Dios. Entonces, a lo que voy yo es que el despertar, el nacer de nuevo, la obra, la misión que venía a hacer Jesús cuando ya, o sea, Jesús ya había despertado. Por ende, no era una persona que estaba preocupada por la imagen de él. No era una persona que estaba preocupada por la humillación. Hombre, si conocía los misterios más profundos, sabía de qué trataba todo, sabía lo que venía. Entonces, a veces queremos cargar a la imagen del mártir de Jesús cosas que no corresponden ya. Que nos corresponden a nosotros que estamos todavía en esta tontera pensando, ay, que me humillaron, que me dijeron, y que Jesús ya no estaba peleando con eso. Jesús estaba en lo que estaba, ¿no? Dice Adri García por acá. ¿Por qué yo hablé a sus padres? Dice, porque yo no hablé a sus padres, ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos y sacrificios, el día que los saqué de la tierra de Egipto. Jeremías 7:22. Entonces, porque había dioses, bueno, entonces, ¿por qué había dioses que pedían sangre y otros no? ¿Cuántos dioses influyeron en los hebreos? ¿Por qué a veces algunos eran amorosos y otros muy enojones? No. Bueno, ese es un ejemplo aquí en Jeremías muy claro de un conflicto que existía entre diferentes dioses, ¿sí? Ya hemos hablado de esto durante años y el que no se ha actualizado, pues tiene que actualizarse tarde que temprano y tiene que entender que Jehová no estaba peleando con el diablo, ¿sí? En la tierra en aquel entonces había diferentes entidades que podemos llamar dioses en el sentido de que pertenecen a una jerarquía de dioses. Hay jerarquía de ángeles, jerarquía de dioses, jerarquía de demonios, de humanos, de duendes, mejor dicho. ¿Sí? O sea, nadie tiene que escandalizarse por escuchar la palabra Dios porque no es más que una palabra griega que se refiere a los seres que son de una dinastía, ¿sí? Que son de un linaje, que duran más tiempo que nosotros, etc. Entonces, había una pugna con esos individuos. Por eso, algunos de ellos trataron de manipular a los profetas, mandándoles mensajes basados en el sistema de pensamiento del ego. Y había un grupo, que es el que estamos hablando, que estaba concentrado en que el pueblo de Israel tuviese un sistema de pensamiento único que les sirviese para ellos hacia un cambio interior que fuese de utilidad a otras naciones. Lógico, eso no funcionó, pero lo intentaron, ¿ok? Entonces, aquí nos está diciendo Jeremías 7 que en realidad no era este grupo, Yahvé, Jehová, Yahweh, como le quieran llamar, quienes les estaba realmente inculcando la intención, ¿sí?, de que ellos hiciesen holocaustos y sacrificios. Eso ya era algo que tenían ellos. Ellos venían de practicar eso en Egipto. Sus ancestros venían de practicar eso en Padán Aram. Abraham ya venía de practicarlo, pero en ningún momento eso se lo inculcaron a él. Eso ya venía de su tradición porque su padre, Tera, era sacerdote que trabajaba para el templo de Nimrod allá en Sinar, ¿sí?, en Babilonia. Y ya venía, su padre era un sacerdote que trabajaba para ellos y venían con estas historias. Entonces, es ya una cuestión de que culturalmente tú ya lo tienes inculcado. La otra persona lo único que está tratando es de hacer un sincretismo, coger una cosa y sustituirla, cambiarle el nombre, cambiarle la forma,
pero no es que Él te lo inculcó, ¿sí? Él no te lo inculcó. Entonces ahí tiene razón Jeremías cuando está diciendo ese tipo de cosas. Ahora, en esta pregunta que está haciendo André, ¿por qué los dioses pedían sangre y otros no? En realidad los dioses no estaban pidiendo sangre, ¿sí? Porque ellos con la sangre poco hacían. Había ciertas entidades que sí les interesa la sangre. Hasta el día de hoy hay entidades que les interesa la sangre. Que podamos llamarle dioses. Bueno, así como hay familias de diferentes monarquías en Europa, estos pueden pensar de una manera y estos pensar de la otra, de la misma manera. Dentro de esos grupos de dioses hay algunos que son malos, ¿sí? Entonces ellos utilizan este tipo de cosas como la cuestión del adrenocromo, con la cuestión de la energía, con fines propios. Y después tienen a muchos lacayos, que no son dioses, ¿sí? Lacayos que tampoco son humanos, los cuales gustan, ¿sí? De la sangre, porque para ellos es una especie de droga. Entonces es más bien un acuerdo dentro de estos grupos de seres malos, que queremos llamarlos así, utilizando un término infantil, malos, quienes están detrás de toda esa cuestión. Pero a Jehová no le interesa nada de eso, ni siquiera estaría interesado en que mates un conejo para pagar una expiación, pero sabe que al que le debes te lo va a seguir cobrando y Jehová, o Yahvé, como le quieras llamar, no va a ir a pagar tus deudas. Si tú te metes en un problema, págate tú el problema. Él no va a estar pagando por ti las deudas. Ahora, lo que sí puede hacer es decirte, te metiste un problema con fulanito, ese fulanito sabes que es el que demanda su droga, ¿sí? Te metiste con el drogata ese y él te va a estar molestando y metiendo en problemas hasta que le pagues. Entonces, coge este animalito por tu culpa, dególlalo y esa sangre se la llevan a ellos, porque es para ellos, pero no es para mí. Y eso es lo que, claro, el cristianismo usualmente no lo ha entendido porque no entienden el protocolo, porque no entienden estas entidades que existen en otros planos dimensionales, en otros estados de realidad, ¿sí? Y los conflictos y las existencias y los procesos que ocurren en esas dimensiones, en esos estándares. Pero sí que Jehová necesitaba sangre, ¿a dónde? Que lo último que él hubiera querido es que mates al menos, o sea, ni siquiera un ternero, ¿sí? Mucho menos por culpa de otras personas. O sea, yo cometo un error y tengo que matar a un animal por mi error, ¿sí? ¿Qué culpa tiene el animal? Entonces, son cuestiones que es importante también Y en este caso, entenderlo. ¿Y cuántos dioses influyeron en los hebreos? Por lo menos dos grupos estaban muy metidos en ese tipo de historias. Asociándolo con lo que tantos versículos que leímos describen de la sangre, que Jesús derramó sangre, y que asocian el hecho de que la sangre de Jesús sirvió como expropiación para los pecados de la humanidad, entendiendo esto de los lacayos, ¿cómo? Ajá. Bueno, vamos a esperar que Frederick pueda ir a atender ahí. Bueno, voy a esperar, de nada más me va a servir estar haciendo el diálogo porque la pregunta era para que pudiese desarrollar. Bueno, mientras se va sentando Frederick, ya regresó. No. El tema que estamos tratando el día de hoy, para quienes nos van acompañando, puedan hacer sus comentarios, ya saben, el tema se titula, voy a ponerla acá, ahí se me perdió. Cristo murió por mí, fue un mártir. Siguiendo con esta línea, entonces, Goodman, esta realidad latente de que las personas nos endeudamos con estos seres, como ya decían con anterioridad, o sea, estos seres oscuros, al final ellos, pues, si nosotros tomamos de lo que les pertenece a ellos, pues, nos endeudamos con ellos. Entonces, siguiendo esta línea, ¿qué relación hay en todos estos textos que nos evocan a que por la sangre de Cristo se pagan nuestras deudas? ¿Qué relación hay en que realmente es así y que se pagan todas las deudas de toda la humanidad por el derramamiento de la sangre de Jesús? O sea, ¿qué hay tanto de realidad literal dentro de esta dinámica, en tu entender? ¿Y cuál es también lo que está detrás de esa literalidad, la profundidad en el entendimiento, para el espíritu, para la enseñanza, para el crecimiento, para la trascendencia del ser? No sé si me captaste la pregunta. Ok, adelante entonces. Sí. ¿Tienes el audio ya puesto? Sí, ya puedes hablar. Adelante.
Sí, lo que pasa es que justo trajeron un cerrajero ahí, está dándole fuerte a la puerta. Y nada, estaba esperando a ver si conseguía solucionarlo. Bueno, entonces, Okay. sí, sí, sí. Pues si podía repetir la pregunta ahí, que me distraje. Ok, voy a tratar de repetirla. Ok, esto que veníamos hablando de esta realidad extradimensional, si podemos llamarlo, ¿no? Esta realidad que está más allá de lo que nuestros ojos ven, estas deudas que acarreamos con estos entes que llamamos demonios o rémoras o estos seres, ¿no? Que necesitan de la sangre, necesitaban de la sangre, que nos endeudamos con ellos y que pues todos los versículos nos hablan de que sin sangre no hay remisión de pecados, de que por la sangre de Cristo son pecadas todas las deudas de la humanidad por los que lo acepten. Entonces, tratando de hacer una comparativa entre todo esto, lo que nos vienes explicando y la realidad, tanto en lo literal como se expone en los versículos bíblicos, ¿qué tanto entiendes que hay de realidad literal en el hecho de que el sacrificio, la sangre que fue derramada por Jesús, sí, ciertamente dentro de lo literal les complació y sirvió como deuda o como cancelación de deuda para los humanos de estos demonios, ¿verdad? Y qué también hay detrás de esa figura de la sangre, si podemos ver de la cabala, de los místicos, qué hay detrás de esto, realmente qué hay detrás de estas letras que escriben, que nos evocan todo esto del derramamiento de sangre como, relacionado con el sacrificio de Jesús. Ahora sí espero que me hayas entendido. Sí. Desde el punto de vista del simbolismo, tiene muchísimo que decirse. Ahora, desde el punto de vista de la literalidad, no. Es decir, el hecho de que Jesús derramase su sangre, ¿sí? Tú ves que su sangre se chorrea por un madero y se lo traga a la tierra. Ahí no hubo nadie con un cuenco, ¿sí? Cogiendo toda esa sangre, guardándola y llevándosela y después sorteándola así como si fuese una unidad de Bitcoin y cómo la fragmentas y le haces, montas un negocio de ahí, ¿sí? O sea, no, nadie dijo de haber visto a un demonio que estaba ahí recibiendo la sangre y luego a ver cómo la sorteaban. No había un ritual, no había unos soldados y había unas personas, unos testigos, había la sangre que simplemente se chorreaba como la sangre de cualquier individuo. Luego lo que dice Ron Wyatt, que la sangre pasase por una canaleta, lo que fuese. El punto es que sangre como sangre, por muy especial que fuese, se quedó chorreada en la madera y en el suelo que estaba ahí. Sin embargo, el significado es importante para quien entiende los conceptos de los símbolos, por supuesto que sí, y de eso hay mucho que decir. Para empezar, cuando estamos hablando del asunto de las entidades y los demonios, es porque ellos trabajan en unos estándares y unos códigos, y como estaba diciendo antes, esa analogía de lo mismo que el sistema bancario y cómo endeuda a la sociedad a través del sistema inflacionario de la moneda, lo mismo es con las acciones que el ser humano lleva a cabo, porque al producir un campo vibratorio, ese campo vibratorio es una energía, ¿sí? A ver, es una energía Okay. que está absorbiendo una entidad en otro plano de realidad. Todas las cosas producen energía, todas. ¿Por qué decían que los dioses necesitaban alimentarse, ¿sí? O las libaciones que se daban a los dioses? Le ponían la comida ahí al dios a una estatua y ¿cómo se le iba a comer la estatua? ¿Qué pasaba? Que estaba así rígida de la noche y cuando no había nadie mirando, entonces se movía, se comía las cosas y volvía a ponerse en esa posición. ¿Para qué le daban comida a los dioses que eran bobos? No, le daban comida porque de alguna manera u otra, alrededor de una estatua, se concentraban entidades y ese alimento que habían producido ahí producía una energía, ¿sí? Produce una energía. Y lo notas porque incluso los olores atraen cosas o las ahuyentan. ¿O acaso cuando está el pescado en putrefacción no se aleja uno si es cercano a ciertos insectos, cucarachas, ciertos animales, ratas? Pero cuando hay unos olores aromáticos se ahuyentan los insectos y es el olor, porque es lo más parecido a un concepto espiritual, el olor. Entonces, de la misma manera, todas las cosas tienen un campo de energía y una vibración, y lo notas, ¿sí? Entonces, había estas cuestiones que tenían que ver con eso, y Jesús estaba haciendo el mismo protocolo con todo eso. Entonces, es cierto que hay mucho que decir respecto a eso, pero por encima de todo, habría que comprender cuál era la forma de pensar de Jesús. Soy partidario de que es más importante entender la forma que tenía de pensar Jesús, y lo otro sirve desde el punto de vista histórico. O sea,
como estabas diciendo, ¿cuál es el punto de vista cabalístico? Hay mucho que decir respecto a la sangre. Sí, porque en la sangre está la vida, en la sangre está la inmortalidad, en la sangre está la conexión que hay de lo superior con lo inferior, de lo espiritual o invisible con la parte material, porque es un fluido líquido, ¿sí? Y el líquido sabemos que es símbolo de todas las cosas, como dijo Pedro, todo por el agua existe, subsiste y seguirá existiendo, y las cosas han de cambiar por el agua, igual que el diluvio, todo es por medio del agua. Nuestro cuerpo es en gran parte líquido, 60-70%, dependiendo de la persona. Entonces, hay mucho que decir respecto. El código genético, lo que hay codificado ahí es algo mágico, es algo fantástico. Y es una de las razones por las cuales esas entidades tratan de coger nuestra sangre y menosprecian la sangre de otras criaturas si tienen que elegir de una sangre humana. ¿Y en qué forma esa criatura es asesinada? La forma en la que mataban a un animal, ¿por qué lo hacían de un corte? ¿Sí? De izquierda a derecha, si mal no recuerdo, y que tenía que ser rápido, porque el objetivo no era hacer sufrir a la criatura, se trataba de cumplir con determinada cosa, porque ya hay una serie de deudas. Hablemos de deuda, porque nosotros entendemos que en el sistema financiero, que es de la misma gente, ¿sí? El sistema financiero es lo mismo. Tú te metes en con un préstamo, hay una deuda, hay unos intereses, entonces tienes que buscar la manera de cómo vas a devolver ese dinero. Lo mismo aquí. Tú te metes en una deuda y tienes que buscar la manera de solucionarlo. Es básicamente eso. Jesús, ¿qué hace? Nos ayuda con la deuda, para que esa deuda se pague antes. Entonces, se supone que funciona de esa manera. Ahora, si queda eso claro por ahí, vamos un momento al punto más importante de todo esto. ¿Cuál era el sistema de pensamiento de Jesús? La cruz en sí tiene muchísimos significados, ¿sí? Porque la cruz ya de por sí es un símbolo del sistema solar. Fíjense qué tan interesante es. Es un símbolo del zodiaco, porque el zodiaco sabemos que representa a las autoridades y principados y potestades que están en las regiones celestes. Entonces, hay muchas cosas aquí que se tratan de solapar y crear un sincretismo. Ellos hasta entonces han tenido el control de muchísimas cosas. Jesús sigue las pautas de cómo se tiene que hacer para quitarles a ellos esa autonomacia que han tenido sobre todo ello. No porque sea una idea suya, porque esto venía de esas entidades yajebes, como le llamamos, de la confederación, ¿sí? Y ellos se encargan de ponerle a él ciertas pautas que tiene que seguir adelante. Él viene de representante, le dicen, bueno, si vas a ser el representante, nosotros estamos llevando este protocolo así, 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 así. Y él dice, ok, de acuerdo, yo voy a seguir la línea que ustedes llevan, pero quiero hacer las cosas desde mi punto de vista. ¿Cuál es el punto de vista de él? Él fue quien tuvo la idea de quererse dejar matar. No era la intención o la idea de ellos. Porque lo que quería Jesús era demostrar que era el amor. Su objetivo en realidad tenía que ver era con el amor. Todo el resto de cosas que él hizo era siguiendo de la corriente a los jefes, ¿sí? Por así decirlo, pero no los jefes malos, sino los jefes buenos, porque tenemos que hay una asamblea en el reino de los cielos. Entonces, ellos llevan miles de años con unas pautas, unas tácticas para ver cómo nos ayudan a nosotros a cambiar como sociedad. Jesús, ¿qué hace? Él dice, oye, que yo voy a entrar aquí, yo me someto a las normas, ¿qué hay que hacer? Esto y aquello, listo, yo obedezco, yo no vengo aquí como rienda suelta, como rueda suelta. Pero mi intención es demostrar a la humanidad lo que es realmente el amor. Y ellos dijeron, de acuerdo, sigue tú adelante con la idea que tienes. Entonces, él consideró, esa forma, dentro de su sabiduría y su inteligencia, Jesús consideró que una manera en la que él podía enseñarle al ser humano el verdadero amor era a través de dejar que le mataran. Entonces, ¿qué sentido tiene demostrar el amor con el hecho de que te maten? La ausencia de ego. ¿Sí? Voy a dar un par de ejemplos. Él cuando está en el desierto haciendo un trabajo de introspección y análisis, le entra hambre. ¿Qué es lo que le dice su ego? Tú puedes hacer lo que te dé la gana y convertir la materia, transmutar la materia y saciar tu hambre. Y él dijo, no se trata aquí de eso, porque yo estoy haciendo un ejercicio interior. No se trata de que yo pueda, lógico que yo sé que puedo hacerlo. Puedes tener todos los reinos de la tierra, le dice su ego. Lógico que él puede tener todos los reinos. Él tiene la capacidad de hacerlo. Él hizo cosas en el proceso de crucifixión que nosotros no llegaremos a entender por el nivel de capacidad mental que él tiene. Pero es que él no tenía necesidad de estar haciendo eso. Es como, voy a hacer un ayuno, pero si quiero, puedo llegar a hacer que el alimento aparezca en mi estómago. Entonces, ¿cuál es la gracia del ayuno? ¿Sí? Entonces, si es por poder, su ego le puede hacer varias jugadas, pero él dijo, no, yo estoy aquí haciendo un ejercicio. Es lógico que pase por esto porque cualquiera que pasa un ayuno muy largo tiene sus momentos, ¿sí? De dificultad. Y a partir de ahí,
él ya pasa esa etapa, pero después se encuentra nuevamente en esta etapa donde él sabe que tiene que pasar por ciertas cosas donde su cuerpo físico va a ser herido. Lo primero que hace, él ya tiene una capacidad mental a través de la cual él no siente dolor cuando le infligen daño. No lo siente. O sea, lamentablemente, para la forma de pensar católica, que tiene el gusto de ver cómo derrama la sangre de Jesús y lo golpean y tal, él tenía una capacidad de anular su conexión con el cuerpo físico y él podía ver su propio cuerpo físico y no sentir lo que le estaban haciendo. Le pasó también al profeta Isaías cuando lo estaban asesinando. Llegó un punto en que había una desconexión con el cuerpo. Él veía lo que le hacían al cuerpo, pero él no sentía dolor. Entonces, ese gusto de ver cómo le tortura, eso no puede venir del Espíritu Santo, ni mucho menos un padre quiere ver a su hijo haciendo eso. Eso Igual le viene de un pasó sistema. perdón, también le pasó a este apóstol que mató Saulo de Tarso, Esteban. Esteban. Y lo dice la Biblia, ¿no? Que sus ojos, él declaró ver a Dios sentado en su trono, o sea, le están apedreando y lo que tiene es un éxtasis en ese momento. O sea, Claro, entonces, no estaba sintiendo nada de dolor. claro, entonces ese regodearse o ese gusto de ver cómo le torturan, eso no es el punto, eso no tiene nada que ver con un proceso de espiritualidad, eso es una cuestión que viene del ego, de querer alimentar y retroalimentar esta concepción de la tortura y el sufrimiento, porque dice, mira cómo lo trataron de mal, y te lo hizo por ti, entonces ¿cuál es la intención? Que tú te sientas mal. ¿Yo por qué me tengo que sentir mal por lo que hizo otra persona? Es que pagó los pecados por ti, ¿sí? ¿Según quién? Dice la ley de Moisés, no pagar a un hombre por el pecado de otro hombre, porque el pecado de cada uno pagar con su propio pecado, dice la ley de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Es un drama. ¿Cómo puede ser posible que él muera por los pecados de otros? Él lo que está haciendo es la interpretación la que es incorrecta. Él no está pagando por los pecados de otros. Él está muriendo por los pecados de otros. Entonces, ¿cuál es aquí el significado dónde varía la interpretación? Es que él no está diciendo yo pago la deuda de este individuo, que es lo que se ha interpretado. No, él lo que está haciendo es por causa de lo que el ser humano hace, que tiene que ver con las deudas que él acarrea, él les enseña un símbolo que es el símbolo del amor, que está por encima de todo eso. Es el símbolo del amor. ¿Dónde está el amor? Que él sabía que había unos individuos que estaban conspirando contra él, los tenía ahí debajo, mirándole y gozándose de cómo lo torturaban. Y él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí, ¿qué es lo que está demostrando? Amor. Porque él lo que está expresando a los testigos, lo que está marcando para la historia, para que quede en constancia, es ante la agresión, la respuesta es la no acción. Porque si yo reacciono a alguien que me está agrediendo, yo estoy creyendo que hay un agresor, pero él está demostrando no hay agresor porque nada irreal puede afectarme, ¿sí? Nada real puede ser amenazado. Entonces, si yo estoy no respondiendo a una persona que me está bofeteando, sabiendo que él podría desintegrarle la mano al tipo, o un soldado romano que da un látigo y él podría hacer que el hombre le dé un infarto o un paro cardíaco, por poder él podría hacer todas esas cosas. Pero ¿dónde está la gracia? Si él no está tratando de mostrar qué tan grande tiene su orgullo, o qué tan grande tiene su ego, o acaso, como estaban diciendo antes, como un ser humano en sí, sabiendo que puede conseguir cosas impresionantes, ver cómo le escupen en la cara. O sea, que tú seas una persona que te acostumbraron a ser una persona humillada, pues ya está acostumbrado a que te humillen, ¿sí? Pero cuando eres una persona que sabe que sus ideales son grandes, viene de unos estándares espirituales altos y que cualquier ángel puede bajar en cualquier momento porque él se supone que es heredero de un reino, y viene una gente ahí que no es nadie y lo empiezan a bofetear, a burlarse de él y a escupirle en la cara, y él se aguanta. O sea, aquí es donde uno tiene que entender que de lo que se trata es de la ausencia del ego. Todo está girando en torno al ego. Cuando tú quieres entender el concepto del pecado, tienes que remitirte a la cuestión del ego, porque el ego es el que siempre va a estar detrás de todas las cuestiones que tienen que ver con la causa y efecto, que tienen que ver con esas deudas que las personas cometen. ¿Por qué se meten en deudas? Porque no tienen amor. ¿Y eso cómo se explica? En que una persona, cuando entiende que todos somos uno, que el único enemigo es mi ego, yo no voy a hacer nada que ultraje a otras personas y no voy a hacer nada que me dañe a mí. Es decir, no me voy a meter en deudas. Tradúcelo en no voy a pecar. Pero si yo no entiendo lo que es el amor amor verdadero, no el amor de la telenovela, ¿sí? O el amor del vallenato, o de la canción de salsa, o del reggaetón, sino el amor verdadero, yo no voy a saber cómo eliminar el pecado y me va a tocar siempre tener que matar animales o sangrar yo
para darle a entidades de otros planos de realidad cosas para que a mí me dejen en paz, porque si no me van a estar amargando la existencia con todo tipo de cosas, como dicen, la mala suerte, pero no es suerte, son deudas que tienes con otras entidades que te la van a meter en problemas con la economía, con la pareja, con los hijos, con los negocios, con la alimentación, o sea, pueden, por donde quieras, ellos pueden meterse, o el tipo de muerte, también una muerte atroz, porque te estás endeudando a través de ciertas cosas. Pero cuando tú tienes amor, porque aplicas ese amor que es, como digo, comprender que todos somos uno y que el único enemigo de uno es el ego, lo que tú vas a aplicar es, en consecuencia, el bienestar, el que todos estemos bien. Si todos somos células de un mismo organismo, tú no quieres agredir otra célula porque somos partes todos de un cuerpo. Lo mismo aquí. Si uno deja de pensar que mi prójimo es un enemigo, sino que mi prójimo es un reflejo de mí mismo porque fue hecho a imagen y semejanza mío y todos somos células del mismo cuerpo, en consecuencia yo no le voy a agredir. Eso es el amor, entender que todos somos una. Esto es lo que ocurre socialmente. En la Judea de aquel entonces, lo último que había en la sociedad era amor. No había manera de meterles a ellos en la cabeza qué significaba el amor. Hoy día la sociedad tiene más noción de lo que significa el amor, irónicamente. No en todas partes, no de la misma manera, pero nosotros con el tiempo hemos aprendido como planeta, como humanidad, muchas experiencias que nos han dado guerras, epidemias, ultrajes, conflictos, todas estas cosas nos han curtido en muchas áreas y nosotros tenemos más entendimiento de lo que es el amor y todo lo que está ocurriendo ahora en el mundo y que va a seguir ocurriendo nos va a curtir aún más de tal manera que nos va a perfeccionar en el amor, ¿sí? Sin embargo, ellos en aquel entonces no tenían ese amor y Jesús no conoció una manera más estratégica que él expresarles cómo realmente se ama y es no respondiendo a la agresión, porque en el momento que tú respondes a la agresión estás diciendo yo creo que hay un enemigo, pero cuando tú no lo respondes a la agresión tú estás diciendo aquí no hay ningún enemigo, yo no estoy viendo nada, lo único que estoy experimentando, que estoy presenciando es un reflejo de mí mismo. Jesús estaba siguiendo un juego de su propia culpabilidad inconsciente de cuando era niño y hubo un accidente y murió un niño por un juego que estaban haciendo. Entonces él lo único que estaba haciendo era reflejar eso en ese momento para él sanar esa última cosita que tenía dentro de sí que quería reflejar y sanar y perdonar, pero era un ejercicio propio de él mismo. Entonces aquí queda completamente en evidencia esa idea de que la culpabilidad y demás, porque la propia Biblia dice, cada quien paga por su propio pecado y la paga del pecado es muerte. Y sin embargo, ¿qué hizo Jesús para que le asesinase? ¿En dónde está aquí el karma? Él elige eso porque es una forma de querernos enseñar una manera de llevar el amor a otro nivel, pero no quiere decir que si yo amo me dejo matar, sino es lo que él quería que entendiésemos, que es muy diferente. Quería que entendiésemos que él, teniendo todo ese background que ya tenía, haber hecho esos milagros, resucitar a los muertos, haciendo tantas cosas, él estaba dejando claro, a que puedo hacer lo que me dé la gana. Sí, ok, pues miren que yo ahora dejo que me maten. Entonces, eso se supone que lo tiene que hacer pensar a uno. Pero todo, bueno, lamentablemente lo llevan siempre al aspecto de la divinidad y no se enfocan en la intención de lo que él tenía, en lo que él quería demostrar. Sí, es que, a ver, voy a insistir en esta parte para ir cerrando ya. Permíteme. Esta cuestión que nosotros nos encapsulamos siempre en que el otro haga, por eso te hacía la pregunta. ¿Qué tanto crees que exista dentro de lo, llamémoslo de alguna manera, ¿no? Dentro de lo literal, lo real, eso de que muere por nosotros, es decir, gracias a la sangre de Jesús es que ya nosotros no se nos quita la deuda con estos demonios. Es una Porque forma de decir. sí, porque realmente pues sigue pasando, la gente se sigue endeudando, nadie seguimos teniendo esa deuda, entonces creo que realmente aquí lo que hay que entender, en resumen lo que has dicho es entender que todo esto lo que nos está diciendo al final es que nos enseñó el camino de cómo Claro, pero es nosotros que, quitamos la deuda, exacto, cómo pero es que también nosotros, es el cómo vocabulario, nosotros. Uh-huh, uh-huh. que también es el vocabulario, porque fíjate, es que hay una cosa, las palabras que uno lee de aquel entonces las interpretamos a la luz de lo que creemos que entendemos de aquel entonces, como muchas veces hablamos de la palabra corazón. Uno escucha la palabra en la Biblia corazón y cree que se refiere al órgano del corazón, pero eso se refiere a lo que hoy día en psicología llamamos la mente. Pero es que ellos en aquel entonces no tenían nada de avance en lo que a la psicología se refiere,
Entonces ellos la palabra más asociada al interior de los sentimientos, las emociones y los pensamientos era el corazón. Entonces es una cuestión de percepción social. Lo mismo aquí. Cuando tú estás leyendo en la escritura que te habla de sangre, uno interpreta que te haces un corte y lo que se chorrea, a eso se refiere, a la sangre literalmente. Pero en la cultura hebrea se estaba refiriendo a la vida, ¿sí? Entonces, era una cuestión que tenía que ver más, era con la vida, ¿sí? Porque la vida, su Por decisión de existir, o ejemplo, sea, después vida es igual a existencia. Es decir, claro, Jesús no tenía ninguna razón por la cual desencarnar a los 33 años. No había ninguna razón, ni kármica, ni en ningún sentido. Era una cuestión voluntaria. Entonces, él es el que voluntariamente decide cortar con esa encarnación siendo tan joven, porque esa era su intención. Entonces, a eso es a lo que se refiere su sangre en el sentido de la vida. ¿Sí? Entonces, él no, y entrega su aparte, vida en el sentido de que él decide acabar con su encarnación claro, utilizando un símbolo. Eso es lo que significa realmente que lo hizo con su sangre. No se trata literalmente de la sangre así que se está chorreando. Hay que entender el vocabulario de ellos en aquel entonces. no, y que también eso se puede comprender, en la sangre está la vida, y la vida de Jesús lo podemos entender también como el ejemplo que nos da. Pues como yo diga, ok, vaya, pues les voy a hablar teóricamente, ¿sí? Esto y esto, ¿sí? ¿Me entendieron? Sí, sí, me entendimos. ¿Saben qué? Vamos a pasar de lo teórico a lo práctico, ¿les parece? Ok, yo lo voy a hacer. Vaya, ya les expliqué, pero ahora yo lo voy a hacer. Entonces, yo me estoy ofreciendo, yo estoy ofreciendo mi vida, yo estoy ofreciendo mi cuerpo, yo estoy ofreciendo mi mente, mis pensamientos para plasmarlo. Es una Exacto. manera también de entenderlo, ¿verdad? Entonces, por eso decía, es importante comprender, que esta gente eran místicos y lo que escribían era misticismo, que quizás en algunos estaban apegados a la literalidad de la herencia doctrinal, sí, pero al final el Espíritu Santo era el que estaba detrás de ellos. Aunque Pablo de Tarso pudiese escribir a nombre de él en su percepción, pero lo que Pablo escribía detrás de eso hay una figura, es lo bonito que uno puede encontrar en todo lo que Pablo escribe, también hay una figura, hay un simbolismo, ¿ya? Entonces al final, eso es lo lindo, que el Espíritu Santo siempre va a encriptar la información, por muy tonto que pueda parecer un acto, ahí está y por eso es que se dice, a ver si me ayudan ahí con la princesa, por favor, Clary, si me ayudas con la princesa, por favor. Entonces, el detalle está que independientemente de la cosa abrupta, tonta, estúpida, ¿cómo se llama? Misógina, lo que sea, detrás de eso hay un símbolo. Por eso se dice constantemente que para poder entender la Biblia se tiene que hacer con el Espíritu Santo. En conclusión, pues sí, todo eso que se dice, que Cristo murió por mí, fue un mártir, bueno, que Cristo murió por mí, sí, pero si entendemos el sentido profundo de esto, pero si nos vamos desde la visión de mártir, que él se humilló a sí mismo, imagínense, él siendo Dios se humilló y pasó su humillación y sufrió y lo desgarraron y dio la vida por vos, sí, por vos dio la vida y lo mataron y lo descuartizaron, pero muchos lo han hecho, muchos lo han pasado, o sea, el punto de nuestra conversación es tratar de sacarles de ese pensamiento mártir, porque mártires hay muchos. Jesús fue un mártir más del sistema. El sistema quiso martirizar a Jesús y le ha salido bien, porque martirizando a Jesús, haciéndolo como el mártir de mártires, se desvió la atención de lo más importante, lo que realmente significa todo esto. La gente quiere que sigamos a Jesús por mártir, por culpabilidad. No, Jesús se ofrendó a sí mismo para enseñarnos cuál es el camino de autoliberarnos a través de la conciencia, a través del verdadero arrepentimiento. Eso es todo, el verdadero arrepentimiento, el de la verdadera conciencia, el que va sanándose a sí mismo a través de la liberación de la culpabilidad y el entender que todo esto es un juego, es una ilusión, no es real. El despertar, el nacer de nuevo. Ese es el camino que eso nos deja, que tenemos un padre, que tenemos un origen, y siempre vamos a hablar de lo mismo, de la ilusión, de que tenemos un padre, que todos somos uno, que tenemos un origen, que tenemos un destino. Siempre es lo mismo.
Lo que pasa es que nos desviaron con los confites del martirio, que cuántos clavos, que tantos días, que tantos látigos, como, y que entonces sigamos a Jesús porque por vos lo clavaron, por vos lo martillaron, por esa vez que robaste, le clavaron ese clavo del pie que ahorita en Semana Santa, el clavo del pie, ¡pa! Por tu pecado, porque robaste el pan con mantequilla que tu mamá te dijo que no, cuando estabas niño, ¿no? Sí, y desde niños nos van crucificando con esa cuestión y en Semana Santa tener ellos miedo Claro, de claro, ¿cómo se sí. llama? De que todo lo que estás haciendo es un clavo para Jesús, es una espina que se le clavó acá por tu culpa. ¿En Y serio? culpabilidad, Exacto. que es precisamente lo que Jesús quería evitar. De Quería hecho, él es evitar. el primero que tenía que haber culpado al gobierno romano, culpado al Sanedrín, culpado hasta su madre y sus hermanos, porque a veces hasta los ignoraba porque estaban tan en desacuerdo con él que para evitar discusiones más bien hizo su tienda aparte, ¿no? Entonces, si es por culpar, él podía haber culpado, decir, mire Israel cómo está por culpa de fulanito, o decir a los romanos, miren lo que ha pasado, o culpar a los que le estaban haciendo daño, pero él es el primero que no culpaba a nadie, él no estaba culpando, cuando venía alguien Exacto. y le Eso, decía, mira lo que fulanito ha hecho, mira lo que ella ha hecho, él no los estaba culpando de nada. Yo no, ellos no te culpan, yo tampoco te culpo, yo no, y a eso es lo que, no a vengo a eso es lo que culpar me a nadie. refiero, que Entonces, se da a entonces, sí claro, el mismo. punto es que, claro, exacto, entonces el punto principal es, si él está enseñando precisamente a no culpar, ¿por qué nosotros tenemos que sentirnos culpables de lo que él haya hecho? Aquí yo tengo culpa, le hubiese dicho, ¿y tú para qué mueres por mí? A mí no me pides permiso. Sí, tú te mataste porque tú quisiste. Cualquiera podría decir, ¿no? Como la película de la vida de Brian. Me sanaste, yo era un ciego con trabajo que pedía limosna y ahora nadie me da dinero porque ahora puedo ver. Entonces, lo hizo y pero a mí no me pidió permiso, no hubo un consenso. ¿Están de acuerdo con que yo muera por ustedes? Sí, muy bien, no, a mí no me pidió permiso. Entonces no está aquí el libre albedrío, ahora yo me tengo que sentir culpable. Entonces, no se trata de culpabilidad, eso es una estrategia de la Iglesia Católica para conseguir adeptos, pero aquí no se trata de culpabilidad, se trata de conciencia. Él no culpó a nadie, él perdonó a los que le hicieron todo eso. Y ante la agresión no hubo acción. Quiere decir, me está enseñando lo que es el verdadero amor. Todos somos uno, incluso los que me quieren hacer daño son parte de mí. Sí, Ese es es el que verdadero a significado de la, la cruz. Ese es el verdadero significado de todo esto. Y que es él que, pudo haber seguido su perdón. encarnación y dijo, no, voy a cortar esta encarnación y voy a demostrarles, a pesar de todas las cosas feas que me van a hacer, que yo los perdono. Así les voy a enseñar a ustedes que uno debe amar. Es que a lo literal, y en el tiempo que estamos, es arcaico, es retrasado, es involucionado, es mentira, es egocéntrico, es satánico, y aquí muchos van a saltar. Ya me veo algunos criticando esto que voy a decir. Es satánico, si se entiende el concepto de satanismo desde lo que la palabra significa, decir que Jesús murió por mí. Jesús no murió por mí. Jesús murió para enseñarnos, para hacer testimonio, para demostrarnos, para ejemplificarnos, para darnos las pruebas reales de lo que significa la vida después de la muerte, el ejemplo, el darse al otro, el no juzgar, el humillarse a sí mismo, pero no desde el punto de vista de me duele lo que me están haciendo, porque yo soy Dios y me están humillando. No, no, o sea, decirse, me voy a rebajar siendo Dios, siendo yo capaz de hacer un chasquido, de decirle a mi ejército de ángeles, vengan, esto me quieren clavar, vos, llévenme. O hacer un chasquido de dedos, sí, vaya, soldados romanos, chasquido de dedos a dormir todos. Sí, Claro. se Y unió a otro ese sentido, ejemplo, es decir, sí, otro ejemplo, se redujo a su propia capacidad de Dios, ¿sí? A su propia capacidad de super hombre y decir, voy a pasar el proceso como uno más, está bien, voy a demostrar con esto amor. Pero no es que murió por mí, murió por Claudia, murió por Andri, murió por Karina, murió por vos, pecador. No, 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 murió para, no por. Jesús no murió por, murió para. Es diferente. y otro punto también importante aquí
es que lo que él estaba tratando, es que él estudió muy bien lo que iba a hacer, eso no fue tan simple. El miedo, porque uno de los componentes esenciales de la sociedad es que como no entiende la realidad de la existencia, toda la vida en sí le produce miedo. Tiene miedo a sus semejantes porque cree que le van a agredir. Tiene miedo de la vida porque cree que el destino le va a jugar una mala pasada, porque sí, porque creen en la casualidad, no creen que hiciste algo y te viene algo. Porque el diablo en algún momento tiene, porque le da la gana, poder de hacerte daño en la vida. Porque tiene miedo de que no sabes si Dios de repente un día se le cruzan los cables y te pone a prueba. Porque es así de sí, ¿cómo se dice? De cadete de los SWAT que te pone a prueba para que te adiestres, ¿no? Y a saber, sí, entonces el ser humano vive con un miedo, no sé si pasará tal cosa y me roban, no sé si pasará tal cosa y me violan, no sé si pasará tal cosa y me matan, no sé si, y es como miedo, 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 y Jesús es el primero que les muestra, les dice, miren todo lo que me va a pasar, el miedo al dolor, el miedo a la muerte, el miedo a esto, eres el primero que demuestra. Exacto. Entiendan una cosa, que es lo que él trató de explicar mucho tiempo después, entiendan una cosa, nada real puede realmente ser amenazado, no es Y imposible, porque nada irreal existe, nada que no esté dentro de los esquemas del infinito, del destino, puede encajar. O sea, hay una línea del destino. Tú no vas a hacer en esa línea del destino nada que la altere, nada, que no esté ya diseñado en ese guión. No, no existe, es imposible. Entonces, si te está ocurriendo algo en la vida, primero tienes que entender, hay un propósito y hay un guión. Si el guión es que yo alcance la inmortalidad y me perfeccione y busque la luz y crezca como individuo, desde aquí hasta acá, lo que sea que pase, va a ser positivo. Entonces yo no tengo que tener miedo de nada. Eso es lo que también está enseñando. Miren todas esas cosas que van a ocurrir. No tienen que tenerle miedo al dolor, ni a las experiencias desagradables, ni a la muerte. Fíjate, unos días después está él otra vez ahí conversando con ellos. Y entonces, ¿qué quedó todo el drama? No, es que el miedo a la muerte. ¿Y quién dijo que la muerte era algo malo? Entonces, el miedo también, lo que él también trató de enseñarnos a través de su comportamiento y su actitud y las decisiones que él tomó. No, enseñarles es que no hay que tener miedo a nada. No hay es que razón por la cual tener miedo. Nosotros existimos dentro de Dios. Entonces, ¿cómo va a pasar algo que se escape a su buena voluntad? Porque es que después también sí. está la cuestión de que cuando, perdón, entendemos que Dios Sí. es malo o es caprichoso, entonces, claro, hay que tener miedo porque no sabes cómo se levanta, si con pie izquierdo o con pie derecho. Pero cuando comprendes que Él es amor, ya no hay ninguna razón para tener miedo de nada. Porque todo lo Es que va a ocurrir en el amor y el amor de verdad. que realmente, yo una vez hacía una cápsula que decía algo así como cómo saber si estás madurando, cómo saber si estás creciendo o la madurez, no recuerdo. Pero es que realmente, si uno quiere saber cómo está su nivel de trascendencia, su nivel de madurez, su nivel de despertar, de conciencia, como quiere llamarle, la Biblia te lo dice claro. El perfecto amor echa fuera todo temor. Y la verdadera realidad de saber cómo vas trascendiendo es cómo estás enfrentando tus temores, cómo estás viviendo tus temores, cómo estás trascendiendo tus temores. Pues eso es. Y eso Pablo lo entendió tan claro que es Jesús realmente ahí donde basó toda la estrategia de su obra. Tan claro lo entendió Pablo que lo dijo en aquel versículo. Tal vez lo puedo encontrar ahora, déjenme ver para decirlo literalmente, ese versículo que me fascinó, porque cuando yo lo leí dije, wow, qué cosa más hermosa. El que vamos a ver que tenía el imperio de la muerte. Miren qué bonito. Hebreos 2:14. Aquí Pablo lo describe espectacular lo que Frederick está diciendo. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. En pocas palabras, Pablo lo que está diciendo, que refiriéndose a Jesús, se hizo uno más al vestirse de carne y de sangre como cualquier humano, participó de esto mismo para que mediante el hecho de él morir, darse en ese sacrificio, por decirlo de esa manera religiosa, es decir, morir, demostrar, pero okay, por el hecho de decir, miren, ¿saben qué? Le puedo enseñar que esto de la muerte no es real, hay más allá y que tenemos el poder de la muerte y que todo esto es una ilusión, que la muerte no existe, ¿ok? Le puedo enseñar.
Jesús habló de eso, de que desapeguemos de todo eso. Lo digo tantas veces que los muertos lloran a sus muertos y no sé cuántas veces habló de cosas similares como para golpearnos en la cabeza y que dejamos de enfocarnos en la muerte y ver la muerte como algo grande y ver la pena como algo grande. Hey, vengan, les voy a hacer la toque final. Hoy sí. Les voy a hacer el último acto. Con esto les voy a sellar en sus corazones para los que entiendan que esto de la muerte no es lo que han creído. Se lo voy a demostrar, espérenme. Voy a dejar que me maten. Tranquilos. Tranquilos. Voy a dejar que me maten. Y me van a ver de vuelta. Claro. Entonces, ahí es donde radica. Y es otra, claro, y es otra forma de decir, no es que le estuviese reiterando la materia como el postrer estado, porque todos sabemos que la carne y la sangre no van a heredar el estado de cuarta densidad, o sea, el estado de angélico o el estado superior no lo hereda ese tipo de carne y sangre, pero es una forma de decirles, la muerte no es el final, la muerte es solamente una transición. De hecho, es una forma también de reiterar la reencarnación, porque le está diciendo que los seres mueren y vuelven, mueren y vuelven, mueren y vuelven. O sea, no hay ni aquí ningún misterio. Mira la semilla, la entierras, vuelve a salir un árbol, sale un fruto, cae la semilla, vuelve a salir un árbol. Es decir, no existe ese concepto de lo definitivo, el infierno definitivo, la muerte definitiva. ¿No? Ese definitivismo es simplemente una estrategia de chantaje emocional y psicológico que utiliza el catolicismo. Y lo ha adaptado, lo han reaceptado otras creencias. Digo catolicismo porque eso viene del catolicismo. Correcto. Lamentablemente, las corrientes del cristianismo han absorbido de su madre católica muchísimas de sus creencias. ¿Por qué? Porque les conviene. Porque es una estrategia de marketing. Claro, pero en cierta manera también siempre existía, o sea, era latente. Jesús no hubiese accedido o no hubiese hecho eso de ir a la cruz y morir y resucitar si tampoco no supiese que la gente, aún conociendo temas de reencarnación y otras cosas, no tuviese miedo a la muerte. Entonces lo manifestó. Hey, tranquilos, vamos, te voy a demostrar. Sí, creo que si eso lo logramos entender, le cambiamos radicalmente esta visión absurda de murió por mí en la cruz. Jesús no murió por mí en la cruz, murió para, no para. Si eso, o sea, valga, no estoy desacreditando todos los textos, todo lo que dicen los textos. Estoy dándole la interpretación, si se quiere, y si alguien me puede llamar orgulloso, lo siento mucho, no es mi deseo, pero si se quiere dar la interpretación más acorde a entender la obra de Jesús en relación a el perfecto amor, echa fuera todo temor a la verdadera trascendencia, al verdadero despertar, al verdadero nacer de nuevo, a la verdadera cancelación nuestra de las deudas, porque es nuestra, que de las cancelas somos nosotros a través de las herramientas que Jesús nos entregó con su vida, con su ejemplo. ¿Sí? Esto no le gusta a la mente del ego, no le gusta a la mente dual, porque la mente dual es, deme, hágame, ayúdeme, vaya. No, ni siquiera ayúdeme, hágalo por mí, vaya. Deme. Eso es lo que le gusta a la mente. Dale, egocéntrica, no ella. Es que me hagan. Entonces, por eso encanta la idea de Jesús murió por mí, porque yo ya no tengo que hacer nada, güey. Ya está, ya pagaron las deudas. Y lo vemos en la realidad y seguimos viendo que la gente, ¿cómo se llama? Seguimos viviendo en estados de muerte, de tantas cosas, pero Jesús ya murió porque seguimos todavía en pecado, o sea, seguimos en muerte, seguimos en las transgresiones de la mente errada. Nosotros somos los que tenemos que sanarla, nosotros, y Jesús nos dio las herramientas. Bueno, Frederick, gracias por tu compañía, ha sido bastante amplio el programa de hoy, dice Karina Canales, me gusta que nos explicaran el tema, me gustaría que nos explicaran el tema de la reencarnación. Karina, puedes buscar en el canal de Frederick, en mi Facebook puedes buscar, hicimos una serie de 5 programas de la reencarnación. Busquen mi Facebook. Volver a subir. Sí, bueno, pero busquen en mi Facebook, ahí están. Pon en mi Facebook reencarnación y ahí vas a encontrar todos los programas de la reencarnación. ¿Okay? Ah, ya lo subí. Ahora que me acuerdo si están. Creo que sí, los estaba viendo ayer. Están en el canal de
Sí, no, hay dos canales. Un canal es Ah, viejo, que es el que está administrando Andri, ajá, y ¿cuál ahí es? estamos metiendo contenido. Ahí Creo que está, ¿cómo se llama ese terminan canal? Vivo y Ariel, pero lo estamos pasando a Project Magen. Y hay un canal nuevo que es Neo Eden. De todas maneras, si buscas en YouTube Frederick Goodman, te tienen que salir estos dos canales, algunos de estos dos, porque el otro lo eliminaron. Pero hay un canal mucho más viejo, 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 que le estamos volviendo a dar vida, porque tiene muchos suscriptores, como 17,000. Y hay un canal nuevo, pero como es muy nuevo, no tiene suscriptores. Entonces, André y yo estamos empezando a volverle a poner contenidos. Y una de las principales cosas que hemos metido son las entrevistas. Ok, bien. Bueno, ahí las tienen entonces. Freddy, gracias por acompañarnos. Mañana entonces tenemos un nuevo programa y nos ponemos de acuerdo en el transcurso del día de mañana que vamos a platicar. Brenda González, muy interesante. Gracias, saludos a los dos. Gracias, Brenda, donde nos También estés decir, viendo. perdón, también decir que de todas maneras, este tipo de temas yo los abordo en el libro de Trascendencia. Si quieren comprar el libro, aparte de que sirven por una buena causa, yo, también va a resultar de mucha edificación ese libro. Cualquier cosa me pueden preguntar, se consigue en Play Store, está Trascendencia de Frederick Goodman en Google. Me refiero en la app de Play Store, en la zona de libros, te vas ahí, buscas por los libros de Frederick Goodman o Trascendencia, y ahí en ese libro hay mucho, mucho contenido de lo que estamos hablando. Perfecto. Si alguien quiere proponer un tema para mañana, puede escribirlo ahí en los comentarios, ya sea del YouTube o del Facebook. Si alguien quiere proponer un tema, hágalo. Ahorita que nos está escuchando, proponga ahí un tema y vemos mañana, si proponen algunos, vemos cuáles podemos desarrollar para el día de mañana. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Esto fue Verdades Ocultas, hoy lunes 13 de septiembre desde el 2021. Frederick desde Colombia, yo desde Miami, y la transmisión se está generando desde Tegucigalpa, Honduras. Chao, chao. Bendiciones entonces y será hasta mañana. 7 de la noche, 19 horas Honduras, 20 horas Colombia, 21 horas Miami y bueno, no sé, Mar del Plata creo que antes serán como las 22 horas, si no me equivoco, 23 horas Mar del Plata. También Perú creo que serán como 22 horas, si no me equivoco. Bien, 23 horas en la Atlántida. 23 horas en la Atlántida. Vamos entonces, ya se me había ido aquí la despedida. Chao.